Johann Fischer se asomó a la ventana de su estudio y contempló el denso bosque que rodeaba la majestuosa villa. Los árboles lucían sus atuendos otoñales y las hojas doradas ondeaban al viento. Era una escena pintoresca que antaño le habría arrancado una sonrisa. Pero hoy, la belleza parecía lejana. La bruma matinal se deslizaba lentamente por la hierba húmeda, y el silencio en el aire parecía casi opresivo, como si una pesada manta le oprimiera. El silencio no era tranquilizador, sino sofocante. Se había instalado en sus huesos desde la muerte de Anna, 3 años atrás. La villa que antaño había sido una casa luminosa llena de risas y animadas conversaciones era ahora más bien un mausoleo. Cada habitación estaba llena de recuerdos de ella, pero era su ausencia lo que hacía que todo a su alrededor permaneciera inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado entre aquellas paredes. La mirada de Johann se deslizó por la habitación y se detuvo en la mesa donde yacía el trabajo sin tocar. Siempre había sido un hombre de acción, de decisión, de disciplina. Pero desde la muerte de Anna, todo había perdido sentido. Su hijo, Lucas, era lo único que le impedía caer completamente en el abismo. Pero incluso Lucas, con sus ojos brillantes y su curiosidad infinita, cambió tras la muerte de su madre. Lucas, que antes era un alegre niño de 7 años, ahora era solo una sombra del niño que solía ser. Su enfermedad, una rara dolencia autoinmune, le había quitado mucha energía y le había tenido en cama muchos días. Pero no era solo la enfermedad, Lucas se había vuelto callado y tranquilo. El brillo de sus ojos se había apagado. Se volvió distante, retraído, como si el mundo fuera demasiado duro para él. Johann fue sacado de su ensueño por la voz de su ayudante a través del interfono. Señor Fischer, el doctor Berger está en la línea. Es urgente. Johann suspiró, frotándose la cara cansada con la mano. No se había dado cuenta de que había estado absorto en sus propios pensamientos. Volvió a mirar el escritorio, los papeles estaban perfectamente apilados, esperando a ser tratados. Pero hoy, al parecer, todo podía esperar. Ya me ocuparé de eso más tarde, murmuró, hundiéndose en su sillón de cuero. Su ayudante dudó un momento antes de contestar. Ya veo, señor Fischer. Johann se hundió en su silla y sus pensamientos divagaron. Sabía que el doctor Berger, el médico que atendía a Lucas, tenía noticias importantes, pero Johann no se atrevía a afrontarlas. Hoy no. Desde la muerte de Anna, todo se había vuelto insoportablemente pesado. La enfermedad de Lucas, la implacable culpa que le perseguía cada día. No sabía cuánto más podría soportar. La búsqueda de una cuidadora adecuada para Lucas ha sido, cuando menos, frustrante. En los últimos meses, varias mujeres habían cruzado el umbral de la villa, con la esperanza de poder marcar la diferencia. Una tras otra, sin embargo, se habían marchado. O bien carecían de paciencia o no podían aceptar el carácter distante y rígido de Johann. No era fácil trabajar con él, ya no. Justo cuando sus pensamientos volvían a entrar en barrena, llamaron a la puerta en voz baja. Johann se enderezó, levantó la cabeza y arrugó la frente. Adelante, gritó. Su ayudante entró, sus ojos echaron un rápido vistazo a la habitación y se detuvieron en Johann. Señor Fischer, ha llegado la nueva cuidadora. ¿La llevo a la biblioteca? Preguntó en tono dubitativo. Johann dudó. ¿Cuántas veces había esperado que apareciera por fin la persona adecuada? ¿Y cuántas veces se había decepcionado? No tenía energía para esto. Pero algo le hizo cambiar de opinión. No, respondió al cabo de un rato. Me reuniré con ella aquí. Unos minutos después, la puerta volvió a abrirse y entró una mujer joven. Sophie Meyer. Tenía poco más de 20 años y llevaba el pelo largo y oscuro recogido en una coleta. Sus profundos ojos marrones estaban llenos de confianza y calidez, y su sonrisa era educada pero no demasiado entusiasta. Algo en ella llamó la atención de Johann, aunque no podía precisar lo que era. Señor Fischer, dijo, extendiendo la mano con una sonrisa cortés. Es un placer conocerle. Johann la estudió un rato antes de estrecharle la mano. No cabía duda de que sus credenciales profesionales eran impresionantes. Tenía experiencia con niños con necesidades médicas complejas y sus referencias eran excelentes. Pero Johann había aprendido a no dejarse engañar por los papeles.
No reflejan el verdadero carácter de una persona. Señaló una silla frente a su escritorio. Siéntese, por favor. Sophie se hundió en la silla, cruzando las manos sobre el regazo. Johann la observó atentamente, tratando de ver si era ella quien podía cambiar la situación. Pero había algo en su actitud tranquila y confiada que le hizo abstenerse de juzgar, al menos por el momento. No te voy a mentir, empezó Johann, con voz áspera, no es un trabajo fácil. Lucas necesita estabilidad, pero también necesita a alguien que le entienda. Todo lo que espero de ti es fiabilidad. ¿Serás capaz de proporcionarla? Sofía asintió sin vacilar. Lo comprendo, señor Fischer. He leído atentamente los informes del Dr. Berger y me he preparado para las necesidades específicas de Lucas. Le prometo que le proporcionaré los mejores cuidados posibles. Johann tarareó suavemente, con una expresión escéptica en el rostro. Había oído muchas promesas a lo largo de los años. Pero había algo en la forma de hablar de Sophie, algo en su mirada confiada, que le hacía dudar si rechazarla de plano. Vale, dijo, rompiendo por fin el silencio. Veremos cómo va. Se levantó y señaló la puerta. Síganme. Te llevaré con Lucas. Sophie se levantó y siguió a Johann por los largos y monótonos pasillos de la villa. Las gruesas alfombras del suelo amortiguaban el sonido de sus pasos, y los altos techos solo aumentaban el frío que parecía impregnar toda la casa. Cuando llegaron a la habitación de Lucas, Johann se detuvo ante la puerta y llamó suavemente antes de entrar. Lucas estaba sentado en la cama con un libro en las manos. Levantó la vista cuando entraron. Su rostro estaba pálido, con profundas sombras bajo los ojos, señal de que la enfermedad lo había agotado. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, estaban ahora apagados y cautelosos. Lucas, dijo Johann con una suavidad inusual en su voz, esta es Sophie. Ella cuidará de ti a partir de ahora. Sophie sonrió cariñosamente a Lucas y se arrodilló. Hola, Lucas. Soy Sophie. Encantada de conocerte. Lucas la miró fijamente durante un largo momento, con expresión ilegible. Pero al cabo de unos segundos, hizo un pequeño gesto, casi imperceptible, con la cabeza. Johann estaba de pie en el fondo, los brazos cruzados, y observó el intercambio. Algo en la forma en que Sophie interactuaba con Lucas, la forma en que se ponía a su nivel y le hablaba en voz baja, hizo que Johann se detuviera. Tal vez esta vez sería diferente. Mientras Sophie seguía hablando con Lucas, Johann no pudo evitar preguntarse si tal vez, por primera vez en mucho tiempo, su hijo y él mismo obtenían esperanza. El día empezó como de costumbre, tranquilo y con recuerdos del pasado. Pero a medida que Sophie se acomodaba en su papel, Johann no podía evitar la sensación de que las cosas empezaban a cambiar, aunque solo fuera un poco. Y tal vez eso era todo lo que necesitaban, un pequeño cambio, un rayo de luz en la oscura y fría villa. Los días siguientes transcurrieron tranquilos mientras Sophie se adaptaba a su papel en la villa. Rápidamente se acostumbró a los ritmos de la casa. Por la mañana temprano, Frau Müller, el ama de llaves, estaba ocupada en la cocina, preparando cuidadosamente la mesa del desayuno. Ahora eran solo ellos tres, Johann, Lucas y Sophie, pero Frau Müller seguía insistiendo en mantener la casa en orden, como si estuviera llena de invitados. Sophie comprendía la costumbre. En una casa llena de recuerdos, mantener una rutina parecía una forma de mantener vivo algo del pasado. Pero para ella, el pasado no era tanto un lujo como una carga que había que gestionar con cuidado. Cada día Sophie notaba que Lucas estaba más y más retraído. A menudo se sentaba junto a la ventana, mirando a la calle pero sin mirar hacia adentro, con los dedos rozando los bordes del libro que tenía delante. Rara vez hablaba, solo si se dirigían a él, e incluso entonces sus respuestas eran breves y poco interesantes. Pero Sophie era paciente. Había visto antes a niños como Lucas, niños aplastados por la enfermedad y la pérdida, apartados del mundo para protegerse. Sabía lo lenta y cuidadosamente que tenía que trabajar para sacarlo a la luz. No solo había que cuidar de Lucas. Johann era un enigma que Sophie estaba decidida a resolver. Se retraía como una fortaleza ante la responsabilidad y el dolor. Su actitud estoica hablaba de fortaleza, pero había grietas bajo la superficie que Sophie podía detectar si miraba de cerca. Había momentos en que sus ojos delataban su cansancio, sus dudas.
Pero había construido muros tan altos y gruesos a su alrededor que rara vez permitía que alguien se acercara lo suficiente como para mirar más allá de ellos. Por eso Sophie fue cuidadosa. Se acercó a padre e hijo con la ternura que solo el tiempo puede fomentar. Se dio cuenta de que la confianza no podía apresurarse. Tenía que esperar a que Lucas se acercara a ella a su debido tiempo y a que Johan bajara un poco la guardia. Una mañana, después del desayuno, Sophie se ofreció a llevar a Lucas fuera. La villa estaba rodeada de un extenso jardín, bien cuidado pero poco frecuentado. La mayoría de los cuidadores que habían venido antes estaban demasiado asustados por el estado de Lucas como para aventurarse a salir al aire libre con él. Pero Sophie no tenía miedo. Lucas, le dijo suavemente mientras se acercaba a él, ¿qué te parece si salimos fuera? El sol brilla y he oído que hay un manzano en el huerto. Podríamos coger algunas manzanas. Lucas levantó la vista de su libro, con expresión indescifrable. Durante un largo rato, Sophie no estuvo segura de que fuera a contestar. Pero entonces, casi imperceptiblemente, asintió con la cabeza, mirando hacia la ventana. No estoy seguro, murmuró, con la voz casi perdida en el silencio de la habitación. Parecía estar contemplándolo, pero algo lo retenía. Sophie sonrió, agachándose para que él no la mirara. No hace falta que nos entretengamos. Solo un paseo rápido. Y me aseguraré de que no estemos mucho tiempo a la intemperie. ¿Qué te parece? Los ojos de Lucas se desviaron hacia su padre, que estaba sentado cerca leyendo el periódico de la mañana. Johan no había levantado la vista mientras Lucas dudaba, pero su presencia era palpable, una silenciosa pesadez que flotaba en la habitación. Estaba claro que Lucas necesitaba la aprobación de su padre, que no estaba seguro de recibir. Johan bajó el papel lo suficiente para captar la mirada de su hijo. Su mirada era suave, pero su voz era firme. Está bien, Lucas. Si Sophie piensa que está bien, entonces está bien para mí. Sophie contuvo la respiración cuando la mirada de Lucas volvió a dirigirse a ella, estudiando su rostro en busca de cualquier indicio de engaño. Ella lo miró, con expresión abierta y cálida. Te prometo que no tardaremos mucho, dijo en voz baja. Incluso podemos hacer un descanso y sentarnos bajo un árbol, si quieres. Lucas pareció reflexionar sobre sus palabras y, tras una larga pausa, finalmente asintió. De acuerdo. Iré. No era mucho, pero era algo. Sophie sonrió radiante, ayudó a Lucas a ponerse la chaqueta y lo condujo fuera. Johan los observaba desde la puerta, impasible, pero Sophie sentía el peso de su mirada en su espalda. El jardín, aunque grande y hermoso, parecía casi vacío. Antes había estado lleno de sonidos familiares, de risas de niños corriendo por la hierba. Ahora estaba en silencio, con solo el crujido de las hojas caídas bajo los pies. Sophie guió a Lucas lentamente, observando cómo se enderezaba a medida que se acercaban al manzano. El aire era fresco y la luz del sol otoñal se filtraba entre las ramas, proyectando suaves sombras en el suelo. Era un momento de paz y, por un instante, Sophie pensó que Lucas sonreiría. En lugar de eso, se quedó mirando el árbol con expresión indiferente. Mamá solía recoger manzanas aquí, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Sophie se quedó helada, con el corazón retumbándole en la garganta. Podía oír la nostalgia en su voz, la añoranza de lo que se había ido. Estoy segura, respondió Sophie, con voz suave. Debió de hacer unas tartas maravillosas con esas manzanas. Lucas asintió, con la mirada fija en el árbol, sumido en sus pensamientos. No era el avance más espectacular, pero era una conexión. Y en momentos así, Sophie sabía que lo más importante eran las pequeñas victorias. Después de comer, cuando volvieron a la villa, Lucas parecía más tranquilo, pero había un sutil cambio en su comportamiento. Caminó un poco más de lo habitual y se abrió por un breve instante. Sophie se dio cuenta de que tardaría en confiar en ella, pero era un paso adelante. Cuando entraron en la casa, Sophie se dio cuenta de que Johan los observaba desde el vestíbulo, con los ojos pensativos. Al principio no dijo nada, pero había algo diferente en su mirada. Menos cauteloso. Fue fugaz, pero Sophie lo notó. Sabía que Johan Fischer no era de los que mostraban su vulnerabilidad con facilidad. En ese momento, sin embargo,
Sintió una grieta en los muros que tan cuidadosamente había construido a su alrededor. Johann no habló mucho del paseo, pero cuando Lucas se sentó a la mesa para cenar por la noche, parecía un poco más presente. No era mucho, pero bastaba para dar esperanzas a Sophie. «Mañana te ayudaré con las manzanas, Sophie», dijo Lucas en voz baja, picoteando su comida. «Podríamos hornear una tarta. Como hacía mamá». A Sophie se le aceleró el corazón y asintió. «Es una gran idea, Lucas. Me encantaría». Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio en la villa se hizo un poco menos pesado. Mientras Johann se sentaba a la mesa y observaba a su hijo y a Sophie interactuar, algo se agitó en su interior. No estaba seguro de lo que era, esperanza, tal vez, o simplemente un leve atisbo de algo que no se había permitido sentir en años. Era un cambio pequeño, pero un cambio al fin y al cabo. Johann guardó silencio, pero no podía negar que sentía un cambio en el aire, en la forma en que Lucas se sentía atraído hacia él, aunque solo fuera por un momento. Era el comienzo de algo nuevo, y por primera vez en mucho tiempo, Johann se permitió sentir algo más que el peso de la pena. Quizá esta vez sea diferente. Los días transcurrían a un ritmo tranquilo. La presencia constante de Sophie parecía levantar poco a poco el espeso velo de silencio que se había instalado sobre la villa. Lucas, todavía reservado, empezó a mostrar pequeños signos de cambio. Todos los días permanecía largo rato sentado a la mesa durante el desayuno, picoteando su comida, pero escuchaba atentamente cuando Sophie le hablaba. No dejaba de preguntarle qué le interesaba, sus libros favoritos, sus sueños, cualquier cosa con tal de obtener algún tipo de respuesta. A veces le contaba historias de su infancia, de las aventuras que había vivido con su abuela, esperando que algo le llamara la atención. Y una mañana ocurrió. Lucas habló, pero no con respuestas cortas de una sola palabra, sino con una pregunta. Una pregunta de verdad. ¿Crees que hay fantasmas en la casa, Sophie? Preguntó con voz tranquila pero curiosa. Sus ojos, que habían permanecido en blanco durante tanto tiempo, estudiaban ahora su rostro, buscando algo, alguna respuesta. Sophie se detuvo, sorprendida por un momento. No se esperaba una pregunta así, pero no iba a dejar pasar el momento. Sintió su peso, su importancia, como una pequeña grieta en la fortaleza que Lucas había construido a su alrededor. Fantasmas, repitió Sophie, sentándose a su lado en la mesa del desayuno. Ella sonrió cálidamente, tratando de aliviar la tensión que se acumulaba en su pecho. No lo creo. Pero a veces creo que los recuerdos de las personas que amamos pueden quedarse con nosotros. No nos persiguen, pero en cierto modo se quedan, ¿sabes? Lucas se quedó mirándola largo rato, reflexionando sobre sus palabras. Finalmente asintió levemente, pero Sophie pudo ver cómo le daban vueltas las cosas en la cabeza. No era mucho, pero por primera vez en mucho tiempo, Lucas se mostraba al menos un poco abierto. Sophie sintió que en su interior crecía la esperanza, una pequeña pero constante llama que estaba decidida a alimentar. Durante los días siguientes, el comportamiento de Lucas fue cambiando gradualmente. Empezó a hacerle más preguntas a Sophie, sobre los libros que había traído, sobre el mundo fuera de la villa, sobre su vida antes de venir a trabajar aquí. Al principio, las preguntas eran tímidas, como si no supiera si debía hacerlas. Pero a medida que Sophie le respondía, en voz baja, él se mostraba más dispuesto a contestar. Era como si estuviera probando si podía confiar en su curiosidad, y Sophie supo que era una victoria. Una tarde, después de que Lucas hubiera pasado unas horas leyendo en su habitación, Sophie sugirió que dieran un paseo por el jardín. El jardín, aunque bien cuidado, había permanecido prácticamente intacto durante años. Antes había estado lleno de risas y juegos, pero ahora estaba vacío, y solo la brisa ocasional hacía crujir las copas de los árboles. Sophie pensó que tal vez un poco de aire fresco les vendría bien a las dos. Lucas, dijo Sophie al llamar suavemente a su puerta, ¿te gustaría salir a dar un paseo? Hace buen día y he pensado que podríamos explorar el jardín. Lucas no contestó enseguida. Sophie esperó, tratando de calibrar su estado de ánimo. Ya se había dado cuenta de que el silencio de Lucas era a menudo una coraza, y él tardaba un rato en bajarla. Después de lo que pareció una eternidad, Lucas finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Crees que es seguro?
Sophie sonrió suavemente, dándose cuenta del miedo oculto bajo su pregunta. No se trataba del jardín, sino del mundo que le rodeaba. Es perfectamente seguro, respondió, con un tono cálido y tranquilizador. Iremos despacio y yo estaré a tu lado todo el tiempo. ¿Qué te parece? Hubo una larga pausa, pero finalmente Lucas asintió, aunque de mala gana. Sophie se dio cuenta de que no estaba del todo cómodo con la idea, pero estaba dispuesto a intentarlo. Y eso era un progreso. Caminaron despacio por los largos pasillos de la villa, pasando por habitaciones llenas de recuerdos de una época en la que las cosas eran diferentes, en la que la casa parecía viva. Cuando llegaron a la puerta trasera, les llegó un soplo de aire fresco, y Lucas cerró los ojos un momento, respirándolo. Sophie sintió que la tensión de sus hombros se relajaba un poco. El jardín se extendía ante ellos. La luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre el césped perfectamente cuidado. Los árboles, sembrados de hojas otoñales, parecían susurrar con la brisa. Sophie pensó que era hermoso, pero al mismo tiempo extrañamente vacío. Mamá solía traerme mucho aquí, dijo Lucas casi para sí mismo, mirando a los árboles. Su voz era tranquila, pero no tan distante como antes. El corazón de Sophie se apretó de dolor por él. Al principio no dijo nada, solo asintió en señal de comprensión. Sabía cuánto echaba de menos a su madre, como su ausencia había hecho un agujero en su mundo que nada parecía llenar. Estoy segura de que le encantaba el jardín, dijo Sophie en voz baja. Probablemente pasaba mucho tiempo aquí contigo. Lucas asintió, pero sus ojos miraban a lo lejos, al pasado. Sophie no le empujó. En lugar de eso, caminó a su lado, dejando que él caminara a su lado. Ella estaba aquí, y eso era suficiente por ahora. Al cabo de un rato llegaron al manzano que Sophie había mencionado. Estaba cargado de fruta y sus ramas se hundían ligeramente por el peso. Lucas dudó un momento, luego alargó la mano y arrancó una de las manzanas de la rama. La cogió y la hizo girar entre sus manos, recorriendo con los dedos la suave piel de la fruta. Mamá siempre recogía las mejores manzanas, dijo Lucas en voz baja. Sophie sonrió, un poco melancólica. Ya lo creo. Permanecieron un rato en silencio, Lucas sosteniendo la manzana como si fuera un tesoro, algo precioso. Sophie esperó, sintiendo que él quería decir algo, sin saber cómo. Finalmente volvió a hablar. ¿Crees que alguna vez podré ser como ella? A Sophie se le aceleró el corazón. ¿Cómo está tu madre?, preguntó, con voz suave. Lucas asintió lentamente. Ella era fuerte. Sabía cómo ocuparse de las cosas, cómo mejorarlas. Ojalá yo también pudiera hacer eso. Sophie se agachó a su lado y le puso la mano suavemente en el hombro. Ya eres fuerte, Lucas. Eres más fuerte de lo que crees. Y no tienes que hacerlo todo tú solo. Todos estamos aquí para ti. Lucas no dijo nada, pero Sophie notó que algo cambiaba en sus ojos, un indicio de comprensión. No era mucho, pero era un paso adelante. Mientras caminaban de vuelta a la villa, Lucas parecía un poco más ligero, un poco más presente en su entorno. Y para Sophie, eso lo era todo. No era el gran avance dramático que había esperado, pero era un progreso. Era suficiente por ahora. Esa misma noche, cuando los dos se sentaron a cenar, Lucas miró a su padre y luego a Sophie. Quizá mañana hagamos una tarta, dijo en voz baja. Podemos usar manzanas del árbol. Johan levantó la vista de su plato, su mirada se detuvo en Lucas por un momento antes de asentir. Suena como una buena idea. Sophie sonrió, sintiendo calor en el pecho. No esperaba que una petición tan sencilla se sintiera como una victoria, pero así era. Pequeños pasos, pequeños avances se iban sumando. Podía sentirlo, aunque Johan aún no se diera cuenta. La situación estaba cambiando lenta pero inexorablemente. Y por primera vez en mucho tiempo, Sophie se permitió creer que tal vez podrían encontrar un camino hacia la luz. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios sutiles. Sophie se convirtió en parte integrante de la familia y su tranquila presencia se integró en la vida cotidiana de la villa. Lucas siguió mostrando progresos, aunque pequeños. Empezó a pasar más tiempo fuera de su habitación,
a menudo acompañando a Sophie en cortos paseos por el jardín o sentado tranquilamente en el salón mientras ella le leía en voz alta. Parecía que poco a poco los muros que había construido a su alrededor empezaban a desmoronarse. Johann también empezó a notar el cambio. Al principio miraba de reojo, observando en silencio las interacciones de Sophie con Lucas. Su actitud recelosa, que le había hecho mantener las distancias con todo el mundo, se había suavizado un poco. No fue un gran gesto ni una transformación notable, pero bastó para que Sophie notara el cambio en el ambiente. Ya no parecía tan distante, tan fuera de su alcance. Pero la transformación de Johann era lenta, como el giro de una rueda pesada. Requería más esfuerzo del que estaba dispuesto a admitir. Sophie sabía que no debía precipitarse. El peso de la pena que le había oprimido durante tanto tiempo no podía desaparecer de la noche a la mañana. Pero había momentos silenciosos, fugaces, en los que ella pensaba que él por fin se permitiría sentir algo más que la tristeza que le había consumido durante tanto tiempo. Una noche, después de cenar, cuando Sophie estaba recogiendo la mesa, Johann se acercó a ella. Al principio no dijo nada, se quedó mirándola en la puerta de la cocina. El silencio familiar que había entre ellos parecía ahora diferente, menos pesado, menos cargado de la tensión de las palabras no dichas. Sophie, que se limpiaba las manos con una toalla, se volvió y lo miró. ¿Pasa algo, señor Fischer? Preguntó en voz baja, intuyendo que algo le preocupaba. Johann vaciló, su mirada se desvió hacia el suelo pero luego se encontró con la de ella. Por un momento, Sophie pensó que iba a decir algo sobre Lucas o sobre los progresos que habían hecho. Pero en lugar de eso, su voz era firme y, sin embargo, estaba llena de una tensión subyacente. Necesito hablar contigo, dijo en voz baja. Sophie asintió, se limpió las manos una vez más y se acercó a él. Por supuesto, señor Fischer. ¿Qué tiene en mente? Johann la miró largo rato, como si sopesara la decisión de decir lo que se le pasara por la cabeza. Sophie pudo ver el conflicto en sus ojos, la incertidumbre. Entonces, con un lento suspiro, Johann volvió a hablar, y sus palabras adquirieron un peso que ella no había esperado. Hay algo que necesitas saber sobre mí, empezó Johann, su tono todavía comedido pero más abierto de lo que ella nunca le había oído decir. Algunas cosas acerca de mi familia, y sobre Anna. A Sophie se le aceleró el corazón. Siempre había sabido que Johann ocultaba cosas de su pasado y que nunca hablaba de ellas. Pero no esperaba que hablara así. Anna, repitió Sophie, con voz suave, no sabía dónde llevaría esta conversación. Johann asintió lentamente. Sí. Anna. Mi difunta esposa. Usted debe saber algo acerca de ella, pero no lo hace. A Sophie le picó la curiosidad, pero se quedó callada, esperando a que continuara. Johann se pasó la mano por el pelo como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Antes de que te casaras conmigo. Anna tenía una hija. Una hija a la que renunció antes de conocernos. Las palabras se estrellaron contra Sophie como una ola contra una roca. Parpadeó, sin darse cuenta de lo que acababa de oír. ¿Hija? Repitió, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué quieres decir? La mirada de Johann se ensombreció mientras continuaba. Anna nunca me habló de ella. Lo mantuvo en secreto. Me enteré hace poco, cuando empezaste a trabajar aquí. Ella tenía un hijo de una relación anterior a nuestro matrimonio. Y ese niño, hizo una pausa, con la mandíbula apretada. ¿Ese niño eres tú? Sophie se quedó paralizada, el impacto de sus palabras descendió sobre ella como una niebla fría y espesa. Sospechaba algo, quizá no esta revelación, pero algo en el fondo de su mente le susurraba que había algo más en su conexión con esta familia de lo que le habían contado. Pero esto era impensable. ¿Tú, estás diciendo que soy la hija de Anna? Preguntó con voz temblorosa. Era una pregunta que no esperaba que le hicieran, no en esta vida, no de esta manera. Johann no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó, con expresión seria, como si aquella revelación fuera tan dura para él como para ella. Sé que es difícil de creer. Yo tampoco tenía ni idea. Anna nunca me habló de ello. Se lo ocultó a todo el mundo, de ti, de Lucas, de mí. Pero encontré pruebas, Sophie.
Cartas. Diarios. Sofía tenía los pensamientos desbocados, confusos y caóticos. Siempre había sabido que no era como los demás niños. Su pasado, sus orígenes, siempre le habían parecido un secreto lejano, cuidadosamente escondido. ¿Pero esto? Descubrir que Anna, una mujer a la que admiraba, una mujer cuyo recuerdo estaba impreso en cada rincón de esta villa, la había dado a luz y luego lo había mantenido en secreto. Sofía no sabía cómo procesarlo. No lo entiendo, dijo finalmente, con la voz temblorosa por la confusión. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no se lo dijo a nadie? Los ojos de Johann se suavizaron, aunque el dolor en ellos seguía siendo evidente. No lo sé. Tal vez pensó que te estaba protegiendo. O tal vez ella misma no estaba preparada para ello. No puedo hablar por ella, Sofía. Nunca he podido. Hizo una pausa, respirando hondo, y las palabras parecieron pesarle aún más. Pero ahora ya lo sabes. Y creo que necesitas saberlo todo, aunque sea difícil de oír. Sofía sintió que el mundo temblaba bajo sus pies. Todo lo que había pensado sobre su pasado, sobre quién era, parecía desmoronarse. Anna no era solo la cariñosa madre de Lucas, era una mujer con un pasado que Sofía nunca había conocido. No sé qué hacer con esta información, susurró Sofía, con los pensamientos arremolinándose en su cabeza. Johann asintió, su voz baja y llena de pesar. Lo comprendo. No quería decírtelo, Sofía. Pero creo que mereces saberlo. Necesitas entender por qué he estado distante, por qué he guardado tantas cosas bajo llave. Sofía tenía el corazón encogido y los pensamientos desbocados. Había acudido a esta familia para ayudar a Lucas, para encontrar una forma de curar las heridas que los habían lastimado a todos. Pero ahora, con sus nuevos conocimientos, se enfrentaba a un nuevo reto para el que no estaba segura de estar preparada. No sé lo que significa, dijo Sofía en voz baja, casi para sí misma. No sé qué hacer ahora. Johann la observó atentamente, con expresión contradictoria. Yo también, admitió. Pero creo que ambos necesitamos tiempo para resolver esto. Lo resolveremos, Sofía. ¿Juntos? Sofía tragó saliva, tratando de contener sus emociones. Siempre había sabido que la vida con los Fischer sería complicada, pero nunca había imaginado que lo sería tanto. La verdad sobre sus orígenes, el secreto, el peso de todo aquello, era demasiado para soportarlo. Pero en las palabras de Johann, aunque sombrías, también había una promesa. Una promesa de que lo superarían juntos, por difícil y doloroso que fuera. Por primera vez desde que llegó a la villa, Sofía sintió un atisbo de algo que le había faltado durante tanto tiempo. No era esperanza, todavía no. Pero era el comienzo de algo nuevo. Y quizás era la oportunidad de darse cuenta por fin de quién era realmente. Se hizo el silencio en la habitación mientras el peso de la revelación descendía entre ellos. Ni Sofía ni Johann sabían lo que les deparaba el futuro, pero de lo que estaban seguros era de que nada volvería a ser lo mismo. Los días que siguieron a la revelación fueron duros, cada uno se sentía como una cuesta arriba. Johann había compartido la verdad con Sofía, y aunque el peso de la misma era inmenso, había algo en el aire que se sentía diferente. Johann, a pesar de su habitual actitud estoica, parecía ahora más abierto, más dispuesto a que las barreras que había erigido a su alrededor se derrumbaran, aunque solo fuera un poco. Sofía, por su parte, todavía estaba tambaleándose por la verdad sobre su pasado, pero podía sentir los cambios, la comprensión silenciosa que estaba empezando a formarse entre ella y Johann. No era mucho, pero era un comienzo. Lucas, sin embargo, permanecía ajeno a la conversación que había tenido lugar entre su padre y Sofía. Seguía pasando los días en su habitación, saliendo solo cuando Sofía le convencía para que saliera al jardín o cuando llegaba la hora de comer. Sus progresos, aunque lentos, eran innegables. Empezó a comunicarse más, a hacer preguntas sobre el mundo que le rodeaba, y de vez en cuando Sofía captaba su fugaz sonrisa. No era mucho, pero bastaba. Una tarde, cuando los últimos rayos de sol se colaban por los altos ventanales de la villa, Sofía y Lucas se sentaron en el salón a leer juntos. Lucas había elegido uno de sus libros favoritos, una historia sobre un niño que podía comunicarse con los animales.
Era una lectura relajante a la que Lucas solía recurrir cuando necesitaba algo familiar. Sophie, por su parte, se sumergió en su libro, Las memorias de una mujer que se enfrentaba a obstáculos aparentemente insuperables. Encontró consuelo en las páginas, en las palabras que le recordaban que incluso los momentos más oscuros pueden superarse. De repente, Lucas cerró el libro con un ruido sordo y se volvió hacia ella, con una expresión en el rostro que ella nunca había visto antes. Había algo diferente en su mirada, algo más abierto, más vulnerable. Sophie, dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. ¿Crees que alguna vez mejoraré? Quiero decir, ¿realmente mejor? El corazón de Sophie se aceleró ante aquella pregunta. Nunca se lo había preguntado directamente, ni ahora. Y aunque siempre había intentado tranquilizarle, ahora se daba cuenta de lo importante que era su respuesta. Cerró el libro despacio, dejándolo a un lado, y se volvió hacia él. Creo que ya eres mejor en muchos aspectos, Lucas, dijo ella, con voz suave pero firme. Eres más fuerte de lo que crees. Y pase lo que pase, nunca estarás solo. Vamos a seguir luchando juntos, ¿vale? Lucas asintió, sus ojos buscaban en los de ella cualquier signo de duda. Sophie podía ver el miedo que aún persistía en él, la incertidumbre sobre su futuro. Tenía tantas ganas de tranquilizarlo, de decirle que todo iría bien. Pero no sabía qué le depararía el futuro. Lo único que podía ofrecerle era su presencia y su apoyo incondicional. Estoy aquí, dijo simplemente, como si esas 3 palabras pudieran transmitir todos sus sentimientos por él. Y siempre estaré aquí. Lucas sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y por primera vez en años, Sophie vio una chispa de esperanza en sus ojos. No era una garantía, pero era más que el vacío que una vez lo había llenado. Mientras tanto, en su despacho, Johan estaba sentado ante su mesa, hojeando las páginas del informe financiero que le habían enviado el día anterior. Pero no pensaba en las cifras. Y así llevaba varios días. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Sophie, a las revelaciones sobre Anna, a los momentos de tranquilidad que había compartido con su hijo. Su mundo había cambiado y aún no sabía qué pensar de ello. Pero una cosa era cierta, en su casa se estaban produciendo cambios que nunca había esperado. Johan había estado solo en su dolor durante mucho tiempo. Se enterró en su trabajo, en sus responsabilidades, en su papel de sostén de la familia, padre, protector. Le parecía que si podía controlarlo todo, si podía mantener el mundo a su alrededor ordenado y predecible, de alguna manera aliviaría el dolor. Pero la aparición de Sophie había traspasado esa coraza. Ella le mostró que la vida era algo más que el deber, que la familia era algo más que la mera supervivencia. Ella le devolvió a esta casa lo que tanto le había faltado, esperanza. Miró el retrato familiar que colgaba de la pared. Era una foto de Anna, Lucas y él, tomada cuando Lucas era muy pequeño. Sus rostros estaban llenos de una alegría y un amor que ahora parecían un recuerdo lejano. Anna había sido el corazón de su familia, la que los había unido, y su ausencia había dejado un vacío en la vida de Johan que nunca había podido llenar. Hasta ahora. Sophie trajo una nueva energía a la villa que Johan no se había dado cuenta que necesitaba tan desesperadamente. Su calidez, su compasión, su paciencia, empezó a llenar el vacío que Anna había dejado. Por supuesto, las cosas no eran lo mismo. Nada volvería a ser lo mismo. Pero era algo. Esa noche, cuando los 3 se sentaron a cenar, Johan no pudo evitar darse cuenta de cómo habían cambiado las cosas. Había risas, al principio silenciosas, inseguras, pero había risas. Lucas hablaba más, hacía preguntas, participaba en la conversación. Johan también se involucró más en la conversación. Su silencio habitual fue sustituido por pequeñas pero significativas conversaciones con su hijo y Sophie. No era perfecto, pero era un progreso. Después de cenar, cuando Lucas se fue a la cama, Johan se quedó en la cocina, con la mente todavía en blanco. Sophie se apresuró a decir una palabra amable a Lucas, como siempre, y luego se retiró al salón a descansar. Johan se quedó solo con sus pensamientos por primera vez aquel día. No sabía cuál sería su futuro. No sabía si Lucas se curaría del todo o si la presencia de Sophie sería permanente en sus vidas. Pero por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo más que desesperación.
Quizá tuvieran un futuro construido sobre esos pequeños momentos de curación, de esperanza que habían empezado a formarse a su alrededor. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para una reunión, Johann se quedó en la puerta y observó a Sophie y Lucas sentados juntos en la mesa del desayuno, a la luz del sol. Lucas se reía de algo que había dicho Sophie, con los ojos brillantes y llenos de vida. Johann se detuvo un momento, algo se agitó en su corazón que no había sentido en años. Paz. Buenos días, señor Fischer, le saluda Sophie con una cálida sonrisa. Johann le devolvió la sonrisa, con una rara suavidad en su mirada. Buenos días, Sophie. Cuando salió de la villa y se dirigió a su coche, se dio cuenta de que sus pasos eran un poco más ligeros de lo habitual. No sabía lo que le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez el futuro le deparaba algo bueno. Y eso fue suficiente para continuar.